buenas noches, bienvenidos a las noticias de este martes 17 de septiembre. María René, qué gusto compartir este espacio. El gusto es mío, Luis. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos desde ya a esta emisión estelar de Noticiero. Debemos iniciar de inmediato con los avances. Y bueno, en efecto, hoy destaca la entrega de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda efectuado el año pasado. Resulta que ya se conocen algunas cifras o estadísticas que no dejarán de sorprenderle. Conoceremos en qué condiciones vivimos los guatemaltecos y otras estadísticas muy importantes. Más adelante aquí en Noticiero. Por aparte, como vemos en las imágenes y como usted bien ha sabido a través de las noticias, el mandato de la CICIG terminó, pero deben rendirle cuentas a alguien. Tendremos aquí también el análisis de especialistas para que usted conozca más sobre este tema. Y aquí tenemos imágenes, o teníamos las imágenes de relleno sanitario del kilómetro 27 de la ruta al Pacífico, en donde pues existen y permanecen las dudas. Pues antes este tema de la CICIG, que será importante analizarlo aquí en Noticiete, pero pues las dudas sobre el relleno sanitario en el kilómetro 27 del Pacífico, que no deja de ser un foco de contaminación. Este martes hubo un enfrentamiento en plena cabecera departamental de Jutiapa por la disputa de una alcaldía indígena. Dé el tiempo para que la Junta Directiva actual que está comience a hacer el movimiento de nuevas elecciones para que participen. Eso los toca los 2, 3, 4, 5 y 8 planillas, no solo un grupito. No, hombre, jamás eso. Aquí le va a hacer 2 o 3 planillas. 2 o 3 planillas. No, 2 o 3 no. Porque ¿para qué quiere tanta planilla? Este acalorado diálogo fue el detonante de los disturbios que a lo largo del martes mantuvieron en zozobra a los pobladores de la cabecera departamental de Jutiapa. En las primeras horas de la mañana, vecinos del área de la montaña llegaron hasta el inmueble donde se ubica la sede de la comunidad Xinca para exigir la pronta elección de las nuevas autoridades o que les entregaran las instalaciones. Ante la negativa del actual consejo directivo, los vecinos de la montaña intentaron tomar por la fuerza el inmueble y a la llegada de las fuerzas de seguridad que intentaban calmarlos, comenzó el zafarrancho. Pero que no los miren porque van a tirar para acá. Fuerzas antimotines de la Policía Nacional Civil de inmediato llegaron a los alrededores de donde se ubican las instalaciones de la comunidad Xinca para retomar el control. Pero los pobladores de la montaña los recibieron con palos y piedras, por lo que los agentes lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos y los inconformes comenzaron a correr por distintas calles y avenidas del centro de Jutiapa. Los disturbios se alargaron por varias horas, aunque de forma intermitente, pero pasado el mediodía, las fuerzas de seguridad retomaron el control total y la calma regresó a la cabecera departamental de Jutiapa. Aunque los pobladores de la montaña reiteraron su descontento con las actuales autoridades xincas y no descartan nuevas acciones para hacerse con la municipalidad indígena. Al finalizar la tarde se reportaban por lo menos 11 capturas ahí en Jutiapa en el seguimiento que daban las autoridades a este hecho que conmocionó y llamó la atención de todos. Pero tenemos otra situación que se salió de control en Sololá. Ahí los pobladores de 2 comunidades volvieron a enfrentarse entre sí. Se trata de Nahualá e Iztahuacán. La trifulca dejó varios muertos, se habla por lo menos de 8 muertos y 25 heridos. A lo largo de las últimas décadas, esta ha sido el área caliente de todo el país y se ubica en el departamento de Sololá. El motivo, un histórico enfrentamiento entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina, Iztahuacán. El nuevo brote de violencia inició 24 horas atrás,
cuando un adolescente del caserío Pavolaj, en Santa Catarina, Ixtahuacán, fue herido con un proyectil de arma de fuego. El jovencito respondía al nombre de Antonio Tambrischox, de 17 años. Fue trasladado al hospital de Totonicapán, en donde posteriormente perdió la vida debido a la gravedad de la herida que sufrió. Los pobladores de Santa Catarina e Ixtahuacán no dudaron en responsabilizar a sus rivales de Nahualá, y este martes, pobladores de ambos municipios se enfrentaron en una montaña limítrofe con armas de fuego y bombas de fabricación artesanal. En tanto, sobre el kilómetro 155 de la ruta interamericana, vecinos de Nahualá realizaron un bloqueo para exigir la intervención de autoridades departamentales. Después de un par de horas, liberaron la carretera. Tras el enfrentamiento entre comunitarios, más de media docena de personas resultó herida por impactos de bala. Fueron trasladados al hospital de Quetzaltenango y de Totonicapán, mientras que se habla de 8 personas que perdieron la vida. Mira cómo se hace el Nahualá. Ayer yo venía aquí para llevar a mi hija allá en mi pueblo. Lastimosamente yo no pensé que está muerta. ¿Cómo es la autoridad? No toma carta en este asunto. Lamentable, el gobernador. Presidente, no se hace caso de ese problema. El Nahualá viene siempre a atacar nuestro pueblo aquí. Sin embargo, la cifra de fallecidos ha sido difícil de establecer, ya que familiares llegaron a Nahualá y se llevaron los cadáveres de sus seres queridos. Cuando el Ministerio Público llegó a ese centro asistencial, lo único que encontró fue gran hermetismo. Pobladores de Santa Catarina e Ixtahuacán no han dudado en pedir estado de sitio en busca que la tranquilidad llegue a esta zona del país. Las primeras horas hoy de la mañana, lamentablemente, nuestras autoridades, hablemosle de gobernador, a autoridades nacionales, nos responden el llamado y ya habían transcurrido 2 horas ese ataque. Ataque que fue tan fuerte que hasta las balas que cruzaban sobre las casas, sobre las viviendas, toda la gente tuvo que resguardarse de su vida. Es lamentable, esperamos que el gobierno tome acciones al respecto porque este ya es demasiado. Al Hospital Regional de Totonicapán fueron trasladadas algunas otras de las personas que resultaron heridas en el conflicto entre 2 comunidades de Sololá. Derivado de los enfrentamientos entre pobladores de la Nueva Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, bomberos municipales departamentales y voluntarios de Totonicapán han trasladado a varias personas heridas con proyectil de arma de fuego. El director de este nosocomio, Germán Aguilar, comenta sobre el estado clínico de los pacientes. Sí, ingresaron 4 pacientes, todos por herida de arma de fuego. Uno que está saliendo ahorita de sala de operaciones, está estable, con herida en abdomen. Otro con herida en cuero cabelludo, región occipital. Otro en la mano izquierda. 2 de ellos que ingresaron por la mañana pidieron su egreso contraindicado. Y se quedan 2 pacientes. Uno se llama Francisco Coló, Miguel Huarchaj, Cruz Puec y Santos Huarchaj. Y de todos modos está en alerta el área de emergencia y todo el personal, cirujanos principalmente y traumatólogos, están de llamada. Asimismo, el Ministerio Público y personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos se encuentran en el nosocomio. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Bueno, y precisamente a este lugar del conflicto viajó nuestro compañero Marvin García. En breve tendremos información que todavía es en desarrollo y una recapitulación de esta jornada tan violenta que incluso se está hablando amerita un estado de sitio. Bueno, y con esto nos vamos a la pausa comercial, pero no cambie porque ya volvemos con más noticias aquí en Noti7. A 64 años, el 61% de la población está en este rango y de 65 o más años queda el 5.6% de la población, es decir, 837.280 personas en este país. Datos sorprendentes del censo poblacional que fueron dados a conocer hoy. Sin embargo, ya está también el documento oficial para que todos los guatemaltecos también conozcamos de ellos y también conozcamos otras cifras que en él se presentan. Pero los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística indican que el crecimiento poblacional es menor a los registros de censos pasados.
Del INE, Néstor Mauricio Guerra, la población menor de 15 años se ha reducido, lo que hace ver que Guatemala inicia con un proceso moderado de envejecimiento. Pese a ello, se mantiene la estructura de población joven según los datos estadísticos de 1994 a la fecha. En tanto, existen menos niñas de entre 10 y 14 años que se convierten en madres, y es la mujer quien comienza a decidir cuántos hijos quiere tener. No obstante, en los últimos 60 años, la población se ha quintuplicado. El departamento de Guatemala sigue siendo el más poblado, con más de 2 millones de habitantes. En el censo del año de 1994 se indicaba que había 5.2% de personas por cada hogar. En el año 2002 ya esto cambia a 5.1%, Luis. Ya para el 2018 hay una disminución de 4.5 personas por hogar en los guatemaltecos. Se estima que cada mujer actualmente está teniendo un promedio de 3 hijos, lo cual ha descendido también, pero pues permanecen estas cifras en la habitación de cada vivienda en nuestro país. Recordemos que es un censo de población y de vivienda. Por aparte, en este censo también se revela que siguen siendo los padres la cabeza del 75.7% de los hogares guatemaltecos y solo el 24.3% reconoce a la madre como cabeza de hogar. Pero hay que observar, María René, que en el 2002 había más varones, más padres de familia siendo los jefes del hogar, un 77.3%, es decir, hubo una disminución en 2 puntos porcentuales aproximadamente, porque ahí solo el 22.7% de jefatura del hogar lo tenían las mujeres. A diferencia de hace 25 años, regresamos a 1994, donde la cifra era de 81.8% de hombres como cabeza de hogar frente a un 18.2% de mujeres. Pero quieren conocer un dato más revelador. El acceso a los servicios básicos sigue siendo muy importante, pero es dramático en nuestro país, como veremos en la siguiente nota. Otro de los datos revelados por el censo fue el acceso a servicios básicos para la población. El 59% de los guatemaltecos recibe agua en su casa mediante tubería. 14.8% tienen una red fuera de casa. 12.2% acuden a un pozo público. Pero aún hay quienes deben acudir a un peor de los casos, van hasta un río o lago para obtener agua. Más de la mitad de la población, 52.3%, tienen servicios sanitarios conectados a una red de distribución, pero 32.3% deben utilizar un pozo ciego, mientras 10.6% de habitantes tienen un inodoro conectado a una fosa séptica, y aún hay guatemaltecos que no tienen acceso a un baño. El alumbrado llega por red eléctrica al 88.1% de la población. El 3.9% reciben luz mediante un panel solar, 1.9% mediante gas y el 6.9% de la población guatemalteca sigue iluminándose con candelas. Más de la mitad de la población sigue usando leña para cocinar y el 43.7% utiliza gas propano. Al orden del 54% de la población declararon que cuentan con una fuente de abastecimiento de agua relacionada con una red de distribución. Así como también podemos ver que respecto a la fuente de energía para cocinar, un 54.4% de los hogares aún utilizan leña, un 1% electricidad y un 0.8% gas corriente. Otro dato relevante es el manejo de los desechos. El 42.8% de la población reveló que aún quema la basura y solo el 25.3% paga un servicio privado. Otro 16.5% utiliza el servicio municipal y 4.3% no dudó en indicar que la tiran en cualquier lado. Y otro 3.5% dijo enterrar sus desechos. En cuanto a la construcción de viviendas, aún prevalece el uso de materiales mínimos. Aún un 68% de las viviendas usan lámina metálica para el techo, mientras que para el piso cabe destacar que torta o cemento son el 38% de los hogares, pero aún prevalece un 26.5% de la vivienda que aún tienen
piso de tierra. Respecto a la pared, es el ladrillo, block o concreto que más se utiliza, pero aún también existen un 3% de las viviendas que en sus paredes utilizan adobe. La pregunta directa realizada por los técnicos censistas a la población fue la siguiente. Según su origen o su historia, ¿cómo se considera o autoidentifica? Y la respuesta del 41.7% de la población fue como Maya Luis. Luego la mayoría estaría con el 56.0%, es decir, el 56% que se considera ladino, tomando en cuenta que un 0.1 dijo ser garífuna. Por aparte, el 1.8 de la población dijo sentirse y ser y pertenecer a Xinca. Los 0.2% son afrodescendientes y tenemos un 0.2% también de extranjeros viviendo en nuestro país, porque hay que recordar que hablamos de la población que vive en Guatemala, no de guatemaltecos, sino de quienes habitamos este país, y esta fue la composición. Por aparte, otro dato muy importante es el de la educación o alfabetismo, y es que en cuanto a este tema, el 21.7% de las mujeres censadas de 7 años en adelante son analfabetas, al igual que el 15% de los hombres de la misma edad. Cuando se habla de estas cifras, debemos de entender que hubo una disminución, es decir, cada vez hay más personas alfabetizadas, y de esa manera, pues, es evidente que el 85% de hombres ya saben leer y escribir, solo queda un 15% que no, y le ganan a las mujeres, es decir, hay más hombres alfabetizados que mujeres, que solo representan el 78.3% que enfatizaba María René, contra un 21.7% de analfabetismo en mujeres, para hacer una composición del 81.5% de alfabetos en total y 18.5% de analfabetas en nuestro país. Otro dato muy importante es el acceso a Internet, y es que solo el 17% de la población tiene acceso al mismo y 21% de la población tiene acceso a una computadora. La información que resulta de los indicadores para medir condiciones de vida en los temas de tecnología, información y comunicación señala que el 83% de la población guatemalteca carece de acceso a Internet y solo 21% posee una computadora. Pero el 70% de los guatemaltecos tiene un televisor y el 65% posee un radio como medios de información. Tenemos el porcentaje de alfabetismo que se investiga para 7 años y más de edad. Podemos establecer que de acuerdo a los resultados del censo 2018, el 81.5% es alfabeta. Es decir, en los últimos 16 años ha subido un 10% el total de la población alfabeta del país. Y se puede establecer que estos porcentajes de alfabetismo son levemente superior en los hombres que en las mujeres. Estas, entre otras cifras muy importantes que ya están al servicio de la población en la página del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, que fue quien llevó a cabo pues esta investigación, y que hoy se ofrecen estos resultados preliminares. Y por cierto, de estos resultados, el presidente Jimmy Morales indicó que serán muy importantes, serán herramientas vitales, de hecho, para implementación de políticas públicas. Hace unos días, cuando me presentaron el dato final, pues siempre surge la preocupación de qué va a decir la población. Y efectivamente, cuando sale el número de 14.900.000, no se me quedó de memoria el dato, pero 14.900.000 habitantes, se dio un rumor, como que no estábamos preparados para ese dato. Y qué bueno, porque se habla mucho, se proyecta mucho, se hacen grandes proyecciones, pero no se tiene el dato exacto. Vemos que de acuerdo a los datos, se pudo constatar que el censo que se hizo en el 2002 dio una proyección baja de crecimiento de 1.8, sobre el cual ahora podemos ver los datos de cuántos guatemaltecos somos dentro del territorio nacional. Ya ustedes podrán a partir de hoy verificar en la página de internet todos los datos y pormenores de la información que está. Pero también es importante recordar que ese número no es el de todos los guatemaltecos, porque hay muchos guatemaltecos fuera del territorio nacional.
Se han entregado cerca de 3 millones de pasaportes en Estados Unidos, en toda la historia de consulados de Guatemala en aquel país. O sea que hoy tenemos los datos de cuántos guatemaltecos o cuántas personas viven en nuestro territorio, en dónde están, cómo viven, y por supuesto nos va a permitir poder tomar decisiones correctas, o le va a permitir a las próximas autoridades tomar las decisiones correctas. Bueno, vamos a regresar después de conocer estos datos del censo a la noticia de la confrontación entre los pobladores de Ixtahuacán y Nahualá. Ahí está nuestro compañero Marvin García, como habíamos anticipado, y nos tiene ya la información más reciente. Adelante, Marvin. Excelentes, información importante, y es que de acuerdo a las autoridades y también cuerpos de socorro, quienes han ingresado a toda esta información que les hemos dado desde las 10 de la mañana cuando llegamos hasta acá a Nahualá, este conflicto que continúa con vecinos de Santa Catarina y Ixtahuacán, podemos contabilizar 10 personas fallecidas en lo que va de este día. ¿De cuáles estamos hablando? Son 8 los fallecidos en Nahualá, mientras que son 25 los heridos. ¿Qué podemos decir de Ixtahuacán? Y es que son 2 las personas fallecidas de acuerdo a las autoridades de ese municipio y son 12 los heridos. A raíz de ello, tanto el municipio, ambos municipios han llegado a un acuerdo para solicitar a través del gobernador, que ya presentaron esa solicitud al Estado para que se decrete el estado de sitio y poder llegar de esta forma a algún entendido y también investigar dónde se encuentran las armas de fuego que se han utilizado para quitarle la vida a estas personas y ponerle un fin a este conflicto que por años se ha mantenido. Lo único que nosotros podemos mencionar, donde nosotros mantendremos a la expectativa que qué es lo que va a suceder en horas de la noche y de la madrugada de este día y el día de mañana, desde muy temprano, porque las fuerzas de seguridad a eso de las 9 de la mañana han confirmado su participación, las fuerzas especiales, para poder ingresar y realizar un rastreo para poder confiscar todas las armas de fuego que se han utilizado en este enfrentamiento con ambos vecinos de los municipios en mención. Es lo que yo les puedo manifestar desde acá, desde el departamento, y nos vamos a mantener, como repito, en horas de la noche a la expectativa de qué es lo que estará sucediendo con estos vecinos. Un trabajo que hemos realizado desde horas de la mañana con Marlon Hidalgo, la colaboración también de Enrique Pablo de León, quien ha estado con nosotros muy pendientes para poder llegar hacia el lugar del desastre donde se ha dado este conflicto nuevamente entre los vecinos de estos 2 municipios. Yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Marvin, por esta cobertura, por este trabajo, información en vivo y en directo a esta hora, porque se le dio seguimiento durante todo el día a través de los noticieros de Albavisión, y ahora en Noticiete este recuento de la enorme cantidad de fallecidos y de heridos que deja un conflicto que sigue latente y que tiene en una tensa calma a estas poblaciones a esta hora. Y la Comisión Presidencial de Diálogo confirmó que los jefes ediles, tanto de Nahualá como de Santa Catarina y Ixtahuacán, pidieron al Ejecutivo declarar estado de sitio en esta región. Ahora ellos están, básicamente, el municipio de Nahualá, la autoridad edil ahí, ha mencionado que quiere solicitar un estado de sitio, ¿verdad? Ya esta es una situación que escapa totalmente al diálogo. En realidad le toca al Ejecutivo analizar y evaluar con los mecanismos de seguridad e inteligencia que tienen la pertinencia de algún estado de excepción ahí en el marco del orden público, de la ley de orden público, lo que compete. Ya si esto se da, pues naturalmente será el Congreso también que ratifique, como lo hemos visto. Por lo tanto, el que se dé o no algo ahí va a llevar su tiempo. Lo que yo puedo recomendarles a ambos alcaldes es que hagan todo lo posible porque no se llegue a este tipo de enfrentamientos, suponiendo que son ellos los que pueden controlar a su gente.
Lo penoso es que se ha visto armas de grueso calibre en ambas municipios, en ambas comunidades. En más información, la CICIG terminó su mandato, pero ¿debe rendir cuentas a los guatemaltecos? ¿Pago de salarios, renta, vehículos o adquisición de herramientas de trabajo? Poco se sabe de cómo gastó el dinero otorgado por los donantes. Entre luces y sombras, a principios de este mes finalizó su mandato la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y tras su salida, siguen quedando algunas dudas sobre su gestión. Aunque se conoce que la CICIG recibía contribuciones de distintos gobiernos y agencias de cooperación internacional, incluso de la Fundación Soros, poco se sabe en qué se gastó el dinero. Las cifras. De hecho, en su último informe, la entidad detalla los aportes recibidos entre 2007 y 2018, los cuales superaron los 167 millones de dólares, 1.285.9 millones de quetzales. Indica además haber gastado más de 161.1 millones de dólares, más de 1.240.4 millones de quetzales, en ese mismo lapso, pero no explica en qué se invirtieron. El único cuadro que aparece en el informe, en el cual se da un escueto detalle de los gastos correspondientes al periodo 2017-2018. Allí se indica que se invirtieron 3.1 millones de dólares, 23.8 millones de quetzales en seguridad, 9.1 millones de dólares, 70 millones de quetzales en investigación, 1.7 millones de dólares, equivalentes a 13 millones de quetzales en la oficina del comisionado y 2.7 millones de dólares, 20.7 millones de quetzales en gastos operativos. De acuerdo con el documento, la CICIG gastaba mensualmente un promedio de 1.13 millones de dólares, 8.7 millones de quetzales, pero no se aporta ningún detalle sobre salarios o cantidad de empleados, cuotas de renta o compras de insumos, vehículos o cualquier otra herramienta para desarrollar sus funciones. ¿Y sus recursos en 2019? Otro de los detalles aportados, aunque sin mayores detalles, es que la entidad tenía un presupuesto anual de 14 millones de dólares, 107.5 millones de quetzales. No se brinda información sobre las contribuciones que la entidad recibió durante su último año de trabajo, ni de los recursos que erogó en ese periodo. El único dato ofrecido en que la CICIG tuvo un presupuesto estimado de 15.876.000 dólares, más de 122 millones de quetzales, para operar entre septiembre de 2018 y ese mismo mes de 2019. Se desconoce quién o quiénes aportaron estos fondos y en qué se gastaron. A criterio de distintos analistas, la omisión en la rendición de cuentas por parte de la CICIG genera aún mayores dudas sobre su labor, pues denota escasa transparencia en la gestión de los recursos, pese a que fue uno de los temas que más persiguió en sus investigaciones. El abogado Giovanni Frati afirma que la CICIG debe rendir cuentas a los guatemaltecos de los fondos que manejó durante el tiempo que estuvo en Guatemala. Frati agrega que es necesaria una auditoría a nivel nacional e internacional de esta comisión. Tienen que rendir cuentas y se tiene que saber centavo a centavo en qué se gastaron el dinero de los contribuyentes de otros países y los millones de quetzales que nos costó a nosotros cuidarlos y mandarles investigadores de la PNC, de la IBE, de la Superintendencia de Bancos y de tantas instituciones de gobierno que tuvieron que ayudarlos a hacer ese fiasco de trabajo que hicieron, ¿verdad? Todas las misiones diplomáticas del mundo tienen que rendirle cuentas a sus países de origen y en el caso de la CICIG le tienen que rendir cuentas a la ONU, que es, digamos, su casa matriz, si usted quiere ponerlo así. Entonces yo creería que nos deben a los guatemaltecos mucho. Primero nos deben una disculpa pública por todas las aberraciones que hicieron, no estar gastándose cientos de miles de dólares en eventos, en hoteles de 5 estrellas para ellos mismos, ensalzarse a ellos mismos y cantar las glorias de la CICIG, que no son ninguna. El gobierno de Guatemala debería pedir una auditoría por canales oficiales a través de la Cancillería y cada uno de los 13 embajadores del G13, que es este grupo de países amigos, debería también pedir, me parece que en Estados Unidos ya el senador Marco Rubio
y me parece la Comisión Helsinki del Senado de los Estados Unidos ya pidió una auditoría de los 44 millones de dólares del donante más grande de CICIG, que fue los Estados Unidos, con el gobierno demócrata de Obama y de Hillary Clinton, y yo creo que lo mismo deberían hacer todos los países europeos. En efecto, la Fundación contra el Terrorismo da su punto de vista en cuanto al manejo de los fondos de la CICIG mientras permaneció en Guatemala. No existe ninguna entidad, ningún organismo internacional ni nacional, ya sea estatal o privado, que no rinda cuentas. Es increíble que la CICIG no le rinda cuentas a nadie. Es increíble que Guatemala no sepa de qué manera la CICIG administró alrededor de 400 millones de dólares que recibió. Esos son varios miles de millones de quetzales. Ahora, hay gente que equivocadamente dice que la CICIG, no, o malintencionadamente diría yo, que la CICIG no tiene por qué rendir cuentas a los guatemaltecos si no fue dinero de los guatemaltecos el que recibió la CICIG. Eso es absolutamente falso. Mire, en primer lugar, el Estado de Guatemala sí erogó dinero al respecto de la CICIG, en temas de seguridad, por ejemplo, incluso en temas de edificios. La CICIG ocupó un espacio en el Ministerio Público, eso tiene un costo, por un lado. Pero por otro lado, y mucho más importante, vea usted la grave crisis económica en la que nos sumergió a todos los guatemaltecos la falta de certeza jurídica que provocó la CICIG. Es una crisis económica que cuesta ya muchos miles de millones de quetzales. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pretenda que los guatemaltecos creamos que la CICIG no nos costó nada? La CICIG nos salió exageradamente cara a los guatemaltecos, que tenemos todo el derecho del mundo a fiscalizar el gasto de la CICIG, es decir, a un desglose hasta el último centavo de en qué se gastó el dinero. Por ejemplo, cuánto dinero gastaron en colaboradores eficaces, ¿verdad? Cuánto dinero gastaron en temas de comisiones, de publicidad, por ejemplo. ¿Quién les hizo su publicidad? ¿Cuántos millones gastaron en eso? El mandato de la CICIG finalizó el 3 de septiembre. Ahora es importante que se rindan cuentas a los ciudadanos sobre la inversión realizada por la entidad internacional. Es importante que la comunidad internacional, estos países que apoyaron con sumas multimillonarias de dinero estos 12 años de intervención que sufrimos en Guatemala, deben de auditarse. Yo no sé si los ciudadanos de estos países, de Estados Unidos, de Noruega, de los países donantes, saben realmente para qué se invirtieron sus impuestos, en qué se vinieron a invertir en Guatemala. Yo creo que los donantes, los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos a los países donantes, tienen todo el derecho a saber en qué se invirtieron. Y los ciudadanos hemos tenido nosotros conocimiento que varias personas en el extranjero se han cuestionado por qué se invirtió en Guatemala en este experimento cuando en determinado momento se puede haber invertido esos fondos para fortalecer, por ejemplo, el Ministerio Público, y que el Ministerio Público, utilizando la ley y respetando la Constitución, hubiera llevado a cabo esas investigaciones. El Congreso de la República formará una comisión específica que analizará entonces los gastos efectuados por la CICIG durante su mandato. El primer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, Estuardo Galdames, confirmó la creación de una comisión específica para investigar y analizar los gastos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, mientras su gestión. El Congreso de la República está integrando una comisión especial para poder analizar e integrar, como así también interpretar todos los oficios y todas las funciones que la CICIG tuvo en Guatemala mientras el establecimiento de su mandato. Vamos a investigar hasta el último centavo que invirtió la CICIG, porque de una u otra forma son fondos públicos. Que la ONU ayudó, que los países donantes ayudaron, de donde vengan esos fondos son fondos públicos. No hay fondos privativos en cuanto a la inversión y financiamiento de la CICIG. Por lo tanto, estamos ahorita en el Congreso en la búsqueda de las personas, no solo idóneas, porque todos los diputados son idóneos, sino que verdaderamente los diputados que han tenido poca participación dentro del Congreso de la República de Guatemala para que sean los que integren esta comisión. Queremos ser objetivos, constructivos, imparciales y justos con respecto al trabajo que va a elaborar la comisión especial, que va no a investigar, sino a hacer el análisis de la integración, reitero, de todo el funcionamiento de la CICIG en Guatemala.
Incertidumbre sobre relleno sanitario en el Pacífico. ¿Está a punto de colapsar o no? Volvemos enseguida. Los recolectores de basura del área sur afirman que el botadero del kilómetro 22 ha colapsado. Sin embargo, los encargados del espacio confirmaron que no existe colapso, sino un retraso en la recepción de desechos. La gremial de recolectores de basura del área sur, que laboran en municipios como Villanueva, San Miguel Petapa, Villa Canales, Amatitlán y varios municipios de Zacatepeques, entre otros, manifestaron que el vertedero del kilómetro 22 estaba a punto de colapsar. Argumentando que la tarde de lunes tenían problemas para ingresar al área, afirmaban que el lugar no está apto para tirar los desechos. De que no hay un lugar adecuado para poder nosotros depositar los desechos sólidos. Ahí lamentablemente hemos acabado camiones porque no hay un lugar apto. Eso es un desorden el que tienen ahí. Y la responsabilidad no es tanto de AMSA porque ellos reciben un presupuesto mensual. Segundo es de que la municipalidad tendría que apoyar porque es su municipio, pues. Entonces aquí lo que tienen que haber es un orden, hay un desorden, no desde ahorita que nosotros hemos hecho denuncias ante todas las entidades que hemos podido. Por su parte, la Autoridad para el Manejo de la Cuenca y el Lago de Amatitlán, AMSA, encargada del vertedero del kilómetro 22, afirmaron que las operaciones del botadero se realizan con toda normalidad, haciendo énfasis en que la tarde del lunes 16 de septiembre se retrasó la recepción de desechos, debido a la gran cantidad que se generaron en las fiestas patrias. Ustedes vinieron a constatar que todo está caminando con normalidad. Gracias por acercarse a nosotros y poder aclararle a la población que en efecto estamos trabajando normalmente. La entrevistada afirmó que la operación del botadero continúa de manera habitual. Sin embargo, el trabajo se acumula cuando hay días lluviosos o cuando hay gran demanda por parte de los recolectores, particularmente de fiestas o asuetos. Muy bien, llegamos a concluir esta emisión. Hacemos punto final a las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Y concluimos con la siguiente información, y es que la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC recibió 5 helicópteros por parte del gobierno de Estados Unidos. Les dejamos con esto. Buenas noches. En el marco de una carta convenio entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos del Programa de Asistencia de Aviación, se apoyó en el mantenimiento de 5 helicópteros que fueron donados al Ministerio de Gobernación en el 2013. El 6 de septiembre de 2018, las aeronaves fueron enviadas a Estados Unidos para la mejora en su funcionamiento y este martes, el personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica las recibió. Esto para reforzar las líneas de acción de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Son 5 helicópteros modelo UH-1H-2 de la Policía Nacional Civil para poder venir y de esta manera la institución policial fortalecer las líneas de acción para el combate frontal contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra el crimen transnacional, que pues en algún momento se tiene que, específicamente en este caso, información y de esta manera poder tener una mejor movilidad y actuar ante cualquier emergencia o situación que pudiera ocurrir. Según las autoridades, estas acciones son parte del fortalecimiento de los planes de acción del Ministerio de Gobernación bajo el mando del titular de la cartera, Enrique Degenhardt.